Bienvenidos al trabajo práctico número 2 en modalidad virtual denominado viscosidad. El objetivo de este práctico es determinar experimentalmente el coeficiente de viscosidad de un líquido empleando el viscosímetro de Stokes y determinar experimentalmente el coeficiente de viscosidad de un líquido empleando el viscosímetro de Oswald. Para poder desarrollar este práctico, hagamos un breve repaso de los fundamentos teóricos. Otra de las propiedades características de los líquidos es que se presentan viscosidad, la cual podríamos definir a grosso modo como la resistencia a fluir que posee un líquido. En la imagen se puede ver como ejemplo que el agua posee una viscosidad de 1 centipoise a 21 grados centígrados y la miel en cambio posee una alta viscosidad de 10.000 centipoise a 21 grados centígrados. Es decir, que posee mayor resistencia al movimiento. Otra definición clave la vamos a analizar considerando un fluido laminar contenido entre dos placas paralelas infinitas. Si la lámina superior se mueve con velocidad constante con respecto a la inferior, que es cero, que se mantiene fija, se comprueba experimentalmente que el fluido que está en contacto con la superficie móvil se mueve con la misma velocidad que ella. En otras palabras, la capa superior del fluido se mueve igual que la lámina superior, o sea, con la misma velocidad. Las velocidades de las capas intermedias del fluido aumentan uniformemente de abajo hacia arriba, tal como lo muestra la figura. La fuerza de rozamiento interno entre las capas de fluido es proporcional a la rapidez de variación de la velocidad entre capa y capa. Esta fuerza de rozamiento es tanto mayor cuanto más extensa es la superficie de contacto entre las capas. Es decir que la fuerza por unidad de área es igual a nu por la rapidez de variación de la velocidad entre capa y capa, donde nu es la constante de proporcionalidad que se denomina coeficiente de viscosidad del fluido. Las unidades en el CGS son dinas por segundo sobre centímetros cuadrados, que equivalen a un poise. Entonces, podemos definir al coeficiente de viscosidad como la fuerza de rozamiento interno entre las capas internas de un fluido en movimiento. El coeficiente de viscosidad depende de la naturaleza del líquido y varía con la temperatura, como lo vamos a comprobar en el presente laboratorio. Cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido viscoso, existe una fuerza resistente que se opone al movimiento. Esta fuerza depende de tres factores: del coeficiente de viscosidad del fluido dentro del cual se mueve el cuerpo, de la velocidad relativa entre el cuerpo y el fluido, que indicamos como v, y de la forma del cuerpo que se mueve dentro del fluido, expresado por medio de una constante K. Stokes halló experimentalmente el valor de la constante K para el caso de una esfera, que es 6pi por r, el radio de la esfera. A esta fuerza, expresada como lo ven, se denomina ley de Stokes. El viscosímetro de Stokes es una aplicación práctica que se basa en la ley anteriormente mencionada, el cual consiste en un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de longitud que se llena con el líquido cuya viscosidad se desea determinar. Se deja caer una esfera desde una altura próxima a la superficie libre del líquido, de tal manera que la misma ingrese al fluido con la velocidad inicial prácticamente nula.
Como la fuerza viscosa va creciendo con el aumento de la velocidad, en algún momento las tres fuerzas, peso, fuerza de rozamiento y empuje del líquido, se equilibran, como lo podemos observar en la figura. Y el cuerpo cae con velocidad constante. Si el cuerpo comienza a caer con velocidad constante, entonces la aceleración va a ser cero. En ese momento, esa velocidad se conoce como velocidad límite y puede ser calculada por la distancia entre las marcas A y B del viscosímetro y el tiempo que tarda la esfera en pasar por dichas marcas en el descenso. De esta última expresión podemos despejar el coeficiente de viscosidad del líquido y nos queda de la siguiente forma. En la experiencia se ocupan como materiales tubo de vidrio, soporte, glicerina, que es el líquido cuya viscosidad queremos determinar, cinta métrica, esferas de plomo, cronómetro y pinza. El tubo de vidrio se llena con la glicerina y antes de realizar la experiencia se mide con un calibre el diámetro de cada esfera, se calcula su radio y se saca un promedio. Luego se mide el tiempo de caída de las 5 esferas, de que cada esfera tarda en recorrer las dos marcas A y B, cuya distancia ya fue determinada anteriormente con una cinta métrica. Y se calcula con estos cinco tiempos un tiempo promedio. La relación entre la distancia entre las marcas A y B y el tiempo promedio nos va a dar la velocidad media. Por último, con estos datos podemos calcular el coeficiente de viscosidad de la fórmula anteriormente obtenida. Los datos obtenidos en el laboratorio son los siguientes. Como tarea les queda calcular el coeficiente de viscosidad experimental de la glicerina. En la experiencia 2 tenemos un viscosímetro de Ostwald que basa su funcionamiento en la ley de Poisson, que trabajando a volumen constante, cuyo volumen está definido también entre dos marcas A y B, que en la figura se ven como líneas de puntos, pero en el instrumento se definen como unos aforos, y la diferencia de presión que actúa sobre los líquidos a nivel de las marcas A y B va a ser proporcional al peso específico del líquido correspondiente. La técnica operatoria consiste en llenar primero el instrumento con un líquido patrón, agua destilada, a temperatura conocida, hasta la primera marca, la marca A, midiendo luego el tiempo necesario para que el líquido pase por el capilar hasta que su nivel descienda hasta la segunda marca, la marca B. Se repite el procedimiento ahora con el líquido cuya viscosidad se desea medir, registrándose de nuevo, en este caso, un tiempo T2. Como los volúmenes contenidos entre las marcas son los mismos para ambos líquidos y aplicando la ecuación de la ley de Poisson para ambos líquidos, se obtiene la siguiente igualdad. Entonces, de ahí podemos despejar la viscosidad del líquido problema. Los datos de la experiencia 2 del viscosímetro de Ostwald son los presentados en la tabla. Con estos datos deben calcular la
el coeficiente de viscosidad del alcohol y del agua caliente. Y realizar una gráfica del coeficiente de viscosidad del agua en función de la temperatura. Conclusiones. Se logró determinar el coeficiente de viscosidad de líquidos de diferente naturaleza. La glicerina es un líquido de alta viscosidad y se midió con el viscosímetro de Stokes, a diferencia del agua y el alcohol que presentan bajas viscosidades y se midieron con el viscosímetro de Ostwald. En los líquidos, al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad. La viscosidad del alcohol es diferente debido a la naturaleza del líquido. La viscosidad es usada como parámetro de control de calidad en la industria de creación de líquidos y jabones de baño. Es utilizada también en los lubricantes que usan los automóviles, en aceites de motor, ya que si la viscosidad es baja provoca un mayor desgaste de energía, como así también en lubricantes utilizados en lugares que presenten movimiento para enfriar esa parte del motor y a la vez reducir la fricción. La bibliografía consultada es la siguiente y muchas gracias por la atención.